Sabemos que ahí lo que nosotros veíamos la sesión anterior era que dentro de las rocas ígneas había dos características pues importantes, ¿no? Las que salían al exterior, resulta que salen y tienen muy poco tiempo para enfriarse. Y como tienen muy poco tiempo para enfriarse, ya sea porque entran en contacto con el aire de la atmósfera o con el agua del mar, pues se enfrían muy rápidamente y tienden a no generar cristales visibles a simple vista. En cambio, las ígneas, las que pasaron por fuego, todas ellas, las dos pasaron por fuego, pero las ígneas que enfriaron adentro de la cámara magmática, bueno, pues ellas, digamos que tuvieron el tiempo suficiente para generar cristales minerales. Esos cristales probablemente alcancemos a ver en esta imagen, tal vez algunos que son de color rosa, que tal vez nos indiquen la presencia de algunos feldespatos o algunas biotitas o algunas moscovitas. Y, y también alcanzamos a ver colores claros que tal vez nos indiquen la presencia de cuarzo, de silicio, de aluminio. Y alguno que otro color oscuro, que esos nos indican pues, la presencia de magnesio y hierro. Y además de que alcanzamos a notar estas diferencias entre una roca de tipo granítico y una roca de tipo basáltico, pues resulta que también decíamos que la corteza terrestre, es decir, la corteza que encontró Mohorovičić, que está en contacto directo con nosotros, o esa costra, está caracterizada, si no el 100%, pero una gran cantidad de rocas que están en la plataforma continental, o sea, en los continentes, está hecha de granito, mientras que una gran parte de la plataforma de la corteza oceánica debajo del mar está hecha a partir de basaltos. Eso probablemente se dé porque el material que es más ligero, o sea, menos pesado, es el granito, y en las erupciones de los volcanes tiende más a presentar ese tipo de derrames con lavas de densidad baja o pequeña, que son ricas en silicio, en aluminio. Y en cambio, para que una roca pueda salir debajo del mar en una dorsal oceánica o en un volcán submarino, bueno, pues requiere tener más peso. Y entonces al tener más peso, pues significa que tiene más componentes de tipo hierro y magnesio, o sea, una roca máfica, ¿no? Máfica oscura. Bueno, pero resulta que hace más o menos, hace unos 108 años, 109 años, un científico alemán llamado Alfred Wegener, planteó una teoría que en su momento también resultó un poco descabellada y que además de resultar descabellada, pues la criticaron muchos de los científicos de su época. Alfred Wegener era un geofísico que se desarrolló en términos de la Primera Guerra Mundial y que, pues desgraciadamente, al vivir esa época, pues fue reclutado por las tropas alemanas y que sufrió pues algunas heridas graves que le impidió regresar a la actividad científica hasta después de varios años, cuando regresó a dar clases en una universidad. Pero Albert Wegener, por ahí de 1912, 1915, plantea esta teoría de la deriva continental. Y esa teoría, pues si bien en un inicio era un poco descabellada, incluso así le llamaron a su teoría descabellada, porque lo que pasa es de que Wegener se le ocurrió la idea de que los continentes, perdón si ya ves que te decía que no puedo conectar mi tablet, entonces pues trataré tal vez de dibujarte algo con el mouse, y pues ya ves que usualmente eso queda bastante feo. Él decía que los continentes estaban siendo atraídos por, por el Sol y por la Luna. Entonces él tal vez en esa primera idea que presentó, pues tal vez nos decía, fíjense, yo creo que el Sol está trayendo a una parte de África, la está jalando, y por eso África y Europa se están moviendo en ese sentido, y la Luna está jalando a América, ¿no? Y entonces por eso se está moviendo en el otro sentido. Eh, bueno, pues esa idea es un poquito difícil de creer. Y si bien es cierto que nosotros sabemos de que la luna genera una cierta marea
a mediodía y esa atracción sí tiene un fuerte impulso sobre las mareas, sobre el agua oceánica, pues no es tan fuerte como para poder arrastrar un continente, ¿no? Y además, pues nos genera un planteamiento también bastante, pues, raro, porque si la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra, pues entonces también América debería de estar dando vueltas en en esa misma velocidad o en ese mismo orden de ideas, ¿no? Entonces, pues, hace 108 años le dijeron a Wegener, no, yo creo que eso que te estás imaginando es un disparate. Pero, pero como pasa en algunas otras etapas de la ciencia, así como le pasó a Galileo o como le pasó a otros científicos, pues esas ideas son retomadas por otras personas. Y si bien es cierto que a Galileo lo mataron por andar diciendo que la Tierra giraba alrededor del Sol, bueno, pues hubo otras personas que completaron esa idea, tal vez Copérnico, y nos dieron a entender de que sí en realidad la Tierra se mueve. Bueno, con Alfred Wegener también pasa una historia similar. Resulta que Alfred Wegener también ya se había apoyado en algunas ideas de Edward Suez y que a la postre, años después, pues tal vez algunos otros científicos como Alexander Toit lograron confirmar sus teorías, pero no bajo la idea que él tenía, ¿no? Bajo la idea de que eran atraídos por el Sol y por la Luna. Entonces, pero algo sí que hizo Wegener es de que nos planteó la existencia de una Pangea. Ese término Pangea significa gea viene de tierra, así como geología, y pan significa todas. Entonces significa ese término que son todas las tierras agrupadas en un mismo lugar. Nada más que Wegener también tuvo otro pequeño error, que él se imaginó que en un inicio todas las tierras estaban ubicadas aquí cerca del Ecuador. Y bueno, más al ratito veremos que no es cierto eso, ¿no? Que en realidad las tierras, si estuvieron juntas, pues no estuvieron cerca del Ecuador, sino que más bien estuvieron cerca del Polo Sur. Bueno, ¿y qué hizo este señor de Wegener para empezar a plantear su teoría? Pues algo muy parecido a lo que tal vez a ustedes les tocó hacer en la primaria, en la que tenían un mapa mundi, tal vez lo imprimieron, tal vez lo fueron a comprar en la papelería, y se dieron cuenta de que había partes de África, que esta parte de África como que embonaba aquí con América del Sur, y que probablemente pues algunos de las formaciones que generan a Europa, pues también embonaban en América del Norte. Y esa teoría que planteó Wegener, pues resulta que lo hizo de una forma muy infantil, como a nosotros nos pedían en la primaria, pues tal vez que cortáramos un cacho del mapa mundi, y ya que teníamos a nuestra Sudamérica aislada, la hacíamos embonar con nuestra África, ¿no? Y decíamos, ah, sí, 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 como que sí embona, ¿no? Como que yo veo que sí embona. Bueno, pero esa, repito, es una idea tal vez un poco infantil. ¿Por qué? Porque nada más está pensando en la actualidad. Y resulta que la geología nos ha permitido entender que el comportamiento de la Tierra es distinto a través de millones de años. Ahora, eso de que sea distinto, pues también nos lleva a pensar que han existido diferentes climas. Nosotros por ahí, hace un par de sesiones, hablábamos de que ha habido pues, diferentes eras geológicas, como tal vez el Paleozoico, el Mesozoico, el Neogeno y muchas otras, ¿no? Bueno, que se caracterizaron por tener cambios de clima y cambios de la vida que había en esas épocas. Si entendemos que hay cambios de clima, pues podríamos entender que hay variaciones en el nivel del mar. Ahora, esta imagen que tenemos por aquí es lo que nosotros vemos en la actualidad, en el 2020, 2021, de, del planeta, ¿no? Lo podemos desdoblar y lo que sea. Pero te darás cuenta de que hay algunas zonas que tienen una coloración distinta. Mira, probablemente, a ver, sí, aquí. En la siguiente que tiene un zumba, ahí tenemos un acercamiento hacia nuestra República Mexicana. Probablemente aquí alcanzarás a ver unas zonas que son como de color café. Y ese color café pues también nos hace pensar que tiene una elevación más alta
comparado a estas zonas de color amarillento, y que a su vez tienen una elevación más alta que estas zonas que son de color verde. Mira, verde como Tabasco, como Yucatán, o como la Florida, o como pues, zonas cercanas a Houston, ¿no? Bueno, ok. Ahora, ¿eso qué significa? Pues estas zonas de color café tienen más elevación. Y bueno, eso sí concuerda con la idea que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros sabemos de que en el centro del país, pues tenemos el eje neovolcánico caracterizado por muchas montañas en la región central y que nos permiten tal vez a nosotros convivir a una elevación de unos 2.200 metros sobre el nivel medio del mar. Ahora, resulta que hay zonas bajas como Coatzacoalcos, pues, tal vez Tuxpan, como Yucatán, como Cancún, que tienen elevaciones sobre el nivel medio del mar que es muy poquito, que apenas andan tal vez unos 30 metros sobre el nivel medio del mar. Toda la ciudad o, en el caso de Tabasco, una gran parte del estado. Y eso ocasiona que cuando hay grandes tormentas, que usualmente pasan cada 2 años, resulta que la zona de Tabasco se inunda mucho. Inclusive tú lo habrás visto en las noticias hace un par de meses o 3 meses, que la zona de Tabasco se inundó demasiado y duró inundado mucho tiempo, ¿no? Duró casi un mes inundado. Y ese es un grave problema para esa región. ¿Y por qué se inunda cada vez más? Bueno, pues porque los casquetes polares, que están hechos de hielo, se han venido fragmentando a consecuencia de un calentamiento global. La Tierra, inclusive sin humanos, está experimentando un calentamiento. Y ese calentamiento va a una velocidad muy lenta, ¿no? Tal vez de medio grado cada 100 años, ¿no? Pero los humanos contribuimos y contribuimos porque estamos quemando la gasolina y estamos quemando el petróleo, que tal vez la Tierra se llevó unos 200 o 300 millones de años en generar. Nosotros lo hemos quemado en los últimos 100 años, 150 años. Y entonces eso ha generado mucho calor. Y aparte, bueno, pues las actividades que hacemos en la vida cotidiana generan calor, ¿no? Inclusive ahorita que estamos en una plática a distancia, pues resulta que estamos generando un calentamiento a través de nuestra pantalla, de tener energía eléctrica conectada, de aquí en su casa, en este departamento, o ustedes en su propia casa, ¿no? Y alguien dirá, bueno, pues es que estamos contribuyendo al calentamiento global. Bueno, sí, pero no se compara al hecho de que fuéramos ahorita a la escuela. Imagínense quemar gasolina para que Edgar, para que Juan, para que José Luis vayamos a la escuela, todas las personas vayan a la escuela. Y bueno, probablemente ahí gastaríamos más gasolina y generaremos más calentamiento global de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Bueno, ahora, así como veíamos que hay regiones de color café y de color amarillento que nos dan una referencia de una cierta elevación, también te darás cuenta que dentro del mar hay algunas zonas que están de color más oscuro y unas zonas que están de color más claro. ¿Eso qué significa? Hay algo que se llama plataforma continental y que significa que del lado del Golfo de México, el mar es la superficie debajo del mar, o sea, la superficie de tierra o de geósfera debajo del mar, lleva una pendiente muy ligera, muy ligera. Y probablemente tú en alguna ocasión hayas ido a alguna playa en Tabasco o en Tuxpan o en Cancún o en Tulum y te darás cuenta que puedes caminar y caminar y caminar y caminar y caminar adentro del mar y no te hundes. Y eso se genera por estas zonas de color azul que nos están indicando que no hay una gran profundidad. En cambio, si en alguna ocasión has ido a alguna playa hacia Michoacán, hacia Guerrero, hacia Oaxaca, te darás cuenta de que caminas unos cuantos pasos adentro del mar y te hundes. Eso significa que la topografía debajo del mar es distinta en nuestro costado pacífico y en nuestro costado del Atlántico. Eso también, pues, tiene implicaciones en el contexto histórico. Mira, a pesar, híjole, yo creo ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Aquí lo podemos hacer. Yo creo que me queda mejor que andarlo dibujando, ¿no? Mira,
Si yo le hiciera un corte, si yo le hiciera un corte a nuestro continente, a nuestro país, déjame cambiar de color. Si yo le hiciera un corte a nuestro país en esta zona y le pusiera que lo quiero ver hacia allá, bueno, te voy a poner el corte aquí, ¿no? Ahí está el nivel del mar. Y resulta que del lado de Guerrero nos hundimos muy rápidamente. Y luego sube hacia la zona de las montañas de Guerrero, hacia Chilpancingo, hacia Iguala y lo que sea. De hecho, pongamos, para llegar a Acapulco tienes que pasar por túneles para cruzar esas montañas. Después nos encontraríamos con un remanso en la topografía, que tal vez es la zona de Cuernavaca, donde todavía llegan el viento caliente del Pacífico. Y esa zona de Cuernavaca, pues al recibir ese viento caliente o esos aires calientes, pues se vuelve una zona muy rica para vivir, ¿no? Para ir a un fin de semana hacia Cuernavaca. Bueno, y después llega otra serie montañosa que es el eje neovolcánico y donde nos permite ubicarnos nosotros tal vez aquí muy cerca de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, ya no nos llega el calor de la costa. Y del otro lado, lo que empezaríamos a ver es que empezaría a bajar hacia Puebla y nos encontraríamos con la Sierra del Río Frío, las cumbres de Maltrata, llegaríamos a Veracruz y después en Veracruz tendríamos una pendiente muy ligerita, muy ligerita. Fíjate, esta pendiente no se compara a la de este lado. Bueno, tal vez yo te lo estoy dibujando y te lo estoy dibujando con mouse y entiendo que eso, eso afecta, ¿no? Y probablemente sería mejor, pues tal vez verlo con alguna topografía de esa zona. Vamos a ver si la podemos conseguir después y te la comparto, ¿no? Ahora, lo que quiero que te imagines es de que enfrente de las costas de Guerrero, si nosotros nos paramos aquí enfrente de las costas de Guerrero, luego gana profundidad el mar. Y en cambio, enfrente de las costas del Atlántico, el mar es poco profundo. Y eso es parte de lo que nos indica esta zona azul. Y eso se llama plataforma continental. Ahora, tiene un límite ese azul claro. ¿Eso qué significa? Que después de algunos kilómetros, pues de todas formas tiene un talud continental que le permite al resto del mar, pues tener la altura que nosotros decíamos en promedio, que tal vez decíamos nosotros, el océano en promedio llega a tener profundidades del orden de 3.8 kilómetros, ¿no? 3.800 metros en promedio. Hay zonas del océano que son más profundas, hay zonas del océano que tienen menos profundidad, pero en promedio unos 3.8 kilómetros. Okay. Ahora, esta superficie, esta línea, le podríamos llamar un talud continental. ¿Y qué tiene de importancia con el tema de tectónica de placas o de deriva continental? Bueno, tiene una importancia porque el planteamiento que hizo Wegener acerca de unir la línea de costa actual o de hace 100 años, esa línea de costa con la línea de costa de África, pues no embonaba del todo. Y también eso contribuyó a que le dijeran, oye, tu teoría puede ser que tenga razón, pero no te creo, ¿no? Pero resulta que si tomamos en cuenta estas plataformas continentales, nosotros nos podríamos imaginar que hace 300 millones de años el nivel del mar no estaba a la altura que tiene ahora. Que hace 300 millones de años nosotros vivíamos un periodo de glaciación y eso significa que el nivel del mar estaba más abajo. Ahora, si está más abajo, ¿qué significa? Pues que América y Europa y muchos otros continentes medían más. Lo que hoy aquí es nuestra línea de costa, donde empieza el mar, bueno, pues en esa época empezaba más abajo. Y en esa época, igual, en lugar de empezar en Acapulco, empezaba más abajo, hace 300 millones de años. Y resulta que si volvemos a hacer el experimento que hizo Wegener de unir partes de los continentes, pero embonándolos, espérame, considerando estas plataformas continentales que ahora están inundadas, pero que en alguna otra época pudieron no estar inundadas, bueno, pues resulta que embonan mejor. Y resulta que por aquí tienes una imagen que viene en el libro de Tarbuk, todas las imágenes las tomé del libro de Tarbuk, donde nos presenta cómo embonan los continentes si nos vamos a 900 metros de profundidad. Es decir, no los conectamos con la geografía o con el límite de costa que tenemos en el 2021.
si nos los conectamos a 900 metros de profundidad y te darás cuenta que ahora sí embonan muy bonito. Y probablemente tengan otro tipo de embone si nos fuéramos más abajo. Ahora, preguntas, tal vez sería muchos 900 metros, probablemente sea mucho, pero en esos 300 millones de años también ha cambiado la costa, ¿no? Entonces, tratar de reconstruir piezas de un rompecabezas viejo, pues evidentemente que va a tener algunas deficiencias. Ahora, fíjense, eso que les dibujé por acá, incluso feo, alguien me dirá feo, pero también nos puede hacer pensar de que dentro de algunos años, si la Tierra está sufriendo un calentamiento global, pues podría ser que algunas regiones desaparezcan. Y eso le puede pasar a la zona de Tabasco, le puede pasar a Cancún, le puede pasar a Nueva York. ¿Por qué? Pues porque los casquetes polares se están deshaciendo. Incluso la semana pasada nosotros escuchábamos en las noticias, o lo vieron. Yo espero que ustedes vean noticias, ¿no? Son gente informada. Probablemente vieron las noticias y se dieron cuenta de que una parte de un gran iceberg del Polo Norte se desprendió. Y se desprende por el calentamiento. Ahora, ¿eso qué significa? Pues que puede llegar el punto en el que se derrita tanto el hielo polar que se transforme en agua de mar. Y esa agua de mar va a hacer que aumente el nivel del mar. Y eso podría inundar a estas zonas de Florida, podría inundar a estas zonas de Tamaulipas, de Veracruz, de Tabasco, e incluso perdernos, que nos perdiéramos a ese paraíso actual que es Cancún, ¿no? Se podría inundar a consecuencia del calentamiento global y del ascenso del nivel del mar por descongelamiento de los polos. Es un problema grave y es un problema que podría pasar tal vez en 100, 200 años, ¿no? No es tanto, no es tan lejano. Probablemente alguien de ustedes todavía esté vivo dentro de 100 años. Probablemente alguien de ustedes esté vivo en el 2100. Yo creo que ustedes puede ser que sí lleguen a ver el 2100. Fíjense que la esperanza de vida ha ido aumentando, ¿no? Hace muchos años, hace 300 años la esperanza de vida era de 40 años, después fue subiendo, 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 y hoy andamos en una esperanza de vida de 80. Si ustedes nacieron más o menos en el 2000, 2001, probablemente siga aumentando la esperanza de vida en base a las investigaciones científicas que tenemos, y probablemente ustedes vivan 100 años. Y probablemente a ustedes les toque ver que una parte de Tabasco se desaparece del mapa a consecuencia de una elevación del nivel del mar. Ojalá y no, ojalá y como humanidad encontremos la forma de quemar menos combustibles fósiles y que ocupemos energías más limpias que impidan que el planeta, por nuestra actividad, se siga calentando. Ahora, el planeta, más allá de nuestra actividad, se está calentando. Pero no hay que contribuir, ¿no? Bueno, ya está. Ahora, resulta que también hay algo que se llama evidencia biológica, evidencia de vida. Y esa evidencia de vida tiene que ver tal vez con plantas y con animales y con fósiles. Eh, este animalito que ves por aquí, este esqueleto de animal que ves por aquí, es el mesosaurio. El mesosaurio fue uno de los primeros reptiles que hizo una evolución hacia los dinosaurios. Y eso ocurrió más o menos hace unos 250, 300 millones de años. Y resulta que este mesozoario tenía la particularidad de que era un animal, eso nos dicen nuestros primos los biólogos, que era un animal que se alimentaba de plantas cercanas a los ríos de agua dulce. Y entonces nos genera una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que este mesozoario lo hayan encontrado en regiones de Brasil, en regiones de Argentina, y también lo hayan encontrado en Sudáfrica o en países de esa zona de África, ¿no? Bueno, pues la explicación es de que en algún momento esos continentes estuvieron unidos, ¿no? Ahora, sobre todo, ¿por qué? Pues porque el misosaurio, si era un animal de agua dulce, es muy difícil imaginar que este mesosaurio logró cruzar todo el mar y llegar de un costado al otro del océano, ¿no? Por eso, bueno, se cree que estuvieron en una misma región hace 300 millones de años. Ahora, hay otros organismos como algunos helechos, es decir, plantas, ¿no? Plantas. Yo que no soy biólogo, pues yo creo que decir plantas y helechos es lo mismo, ¿no? Yo no soy biólogo. Probablemente un biólogo se enojaría.
Pero bueno, la esencia es de que esas plantas, tú sabrás que las aves, en muchas ocasiones los pajaritos o las abejas, son las encargadas de llegar a las flores y en las patas de las abejas o en las plantas de las aves o incluso en lo que comen, llegan a llevar polen de una planta a otra región. Y cuando llega esa abeja o esa ave a otra región, se le cae de las patitas el polen y permite que en ese sitio florezca otra vez la planta original. Entonces las aves y las abejas tienen una gran función de polinizar regiones cercanas. Ahora, si yo te dijera que hay tal vez algunas plantas o helechos que viven o que de esa época que se encontraron en América del Sur, si yo te dijera, oye, es que hay una abeja que logró cruzar todo el océano, pues tú no me vas a creer. ¿Por qué? Pues porque es difícil imaginar que un insecto cruce todo el océano. Bueno, pero alguien diría, no, pero es que un pajarito sí pudo cruzar todo el océano. Bueno, alguien me va a argumentar probablemente el vuelo de las mariposas monarcas, porque sabemos de que las mariposas monarcas viajan desde Canadá hasta México. Y entonces alguien diría, bueno, pues es que es una distancia similar, ¿no? La que hay de Canadá y México, de la que hay entre Brasil y África. Sí, pero las mariposas que llegan a México para pasar aquí el invierno son las nietas de las mariposas originales que emprendieron el viaje desde Canadá. Y las que se van a regresar de México hacia Canadá para pasar el verano en Canadá, pues resulta que no van a llegar hasta Canadá, se van a morir en el camino y sus hijos o sus nietas de esas mariposas son las que van a llegar a Canadá. ¿Qué quiere decir? Que hay un relevo generacional. Nada más que en ese relevo generacional hay algo importante, que esas mariposas se quedan a reposar y digamos perdón por la palabra, a dominguear en tierra. Entonces existen los santuarios de Michoacán, los santuarios en el Estado de México, los santuarios en estados del Bajío, en donde las mariposas duermen y probablemente se aparean y tienen una siguiente generación o logran generar una siguiente generación, no más que para eso. Y eso no pasaría en el mar, porque imagínate esos insectos o esas aves que empiezan a volar, a volar, a volar y dice, ay, me quiero parar a descansar aquí en el mar. Pues, ¿qué pasaría? Pues que algún animal del mar o algún ave de esa región terminaría por comérsela. Entonces, no se puede dar, digamos, un relevo generacional para llegar al otro extremo. Además de que el polen no aguantaría tanto, ¿no? Si quedamos que va en las patas de las aves o en las patas de las abejas, pues terminaría por caerse antes. Entonces, la labor de polinización no llega hasta el otro extremo del otro continente. Y eso nos permite también aseverar de que las plantitas o las helechos que se encuentran en Brasil, pues tienen, si son de los mismos que hay en África, nos permite asegurar de que en algún momento estuvieron en la misma zona, hace 300 millones de años. Ok, ahora, esas son dos evidencias, y esas dos evidencias, pues no hay que descartarlas, son del tipo biológico y orográfico, pero también hay otras evidencias. Otras evidencias son la similitud que hay entre las montañas de los Apalaches. Esa región de los Apalaches es la sierra oriental de Estados Unidos. Y esta sierra oriental, pues resulta que a la hora de que van nuestros primos, los geólogos, yo no soy geólogo, yo soy ingeniero civil, a la hora que van nuestros primos, los geólogos, y toman muestras de esas cordilleras montañosas, pues se dan cuenta que tienen muchas similitudes con montañas que se encuentran en el norponiente de África. Y bueno, pues eso también nos hace pensar de que en algún momento estuvieron juntos. Y resulta que esas cadenas de montañas también son observables en Groenlandia y en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, en Escocia, en donde podemos encontrar formaciones montañosas con características similares. Eso también nos habla de que probablemente tuvieron un origen común. Y alguien me va a decir, bueno, pero aquí hay un hueco, ¿no? Bueno, pues ese hueco también se pudo haber desgastado a través de los años, ¿no? Ya ven que en 300 millones de años puede pasar lo que sea, ¿no? Puede pasar muchas cosas. Bueno,
Ahora, resulta que, y también con la historia biológica, hay organismos que se fosilizan. Y se fosilizan porque tal vez quedan atrapados o bien en capas de sedimentos que los terminan aplastando y que por alguna razón no logran aplastar a ese insecto, o en coladas de lava o en nieve. Y resulta que pues se han encontrado restos fósiles que se originaron en un ambiente polar en Argentina y en Brasil. Ah, caray. Pero también en un ambiente polar en África. Imagínate, eso parece como inconcebible, ¿no? Todos recordamos, o todos tenemos la mente, vamos seguros de que nadie, bueno, no sé si alguien de ustedes haya ido a África, ¿no? Yo no. Pero todos tenemos en mente que el ambiente africano es de mucho calor. Y es de mucho calor porque está en el Ecuador, muy cercano al Ecuador. Sin embargo, el encontrar restos de organismos que vivieron en el Polo Sur, en África, nos habla de que tal vez vienen de otro sitio. Y peor aún, resulta que la región de la India también presenta algunas características de casquete polar, igual una región sur de Australia. Bueno, pues resulta que esa idea tiene origen porque todo esto en algún momento, hace 300 millones de años, estuvo en el mismo sitio. ¿Eso qué quiere decir? Que los continentes no solamente se abren, no solamente se han abierto, digamos, Europa hacia el oriente y América hacia el occidente. No solamente pasa esto, sino que también empezaron en el fondo y han ido subiendo, subiendo, subiendo y abriéndose, subiendo y abriéndose. Ah, caray. Eso está más interesante, ¿no? Entonces, en algún momento la Pangea no estuvo en la zona ecuatorial originalmente, sino que estaba en el sur. Estaba en el sur, estaba en el polo sur. De hecho, lo que hoy conocemos tal vez como Canadá tuvo su origen en el Ecuador, es decir, también se movió. Lo que hoy conocemos tal vez como Brasil tuvo su origen en el polo sur. ¿Esto cómo lo sabemos? En base a nuestros paleontólogos. La paleontología es la que se encarga de estudiar esas formaciones viejas, tanto de vida como de rocas, ¿no? El paleos es viejo. Bueno, y eso también nos permite imaginarnos otra cosa. Nos permite imaginarnos de que si toda esa historia empezó en el sur y empezó a moverse hacia el norte y luego a abrirse, pues ¿qué sigue? Pues que se va a seguir moviendo hacia el norte y se va a seguir abriendo y probablemente algún día se vuelvan a encontrar los continentes, pero por el otro lado. Es decir, algún día se puede encontrar California con Japón o con China y empezar a pegarse del otro lado. Y después de pegarse, probablemente se vuelvan a mover. Eso nos da la posibilidad de imaginar que, que antes de la Pangea hubo algo. Y eso tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica que antes de la Pangea hubo algo, porque antes de la Pangea, pues hubo muchos miles de años. La Pangea que nosotros conocemos, lo último que nos podemos imaginar que es embonar a África y a Sudamérica, pues apenas es hace 300 millones de años. Pero nosotros decíamos en algunas otras sesiones que el planeta lleva 4.600 millones de años. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que antes de la Pangea hubo otros continentes. De repente escucharemos alguna historia mitológica que nos habla, tiempo, es un comentario lateral, alguna historia mitológica que nos habla acerca de la Atlántida, de un continente perdido en medio del océano. ¿Pudieron existir otros continentes? Bueno, la Atlántida es parte de una mitología, ¿no? de alguna historia que entre humanos nos hemos contado. Pero la realidad geológica es de que sí pudieron existir otros continentes. Ahora, que tuvieran vida y que tuvieran vida humana, eso es otro boleto. Que tuvieran una vida de tipo de semidioses, eso es otra historia, ¿no? Eso es parte de mitología. Pero desde el punto de vista geológico, sí existieron otros continentes antes de la Pangea. Bueno, ahorita platicaremos, incluso veremos alguna animación al respecto. Y esas son evidencias, la biológica, la de las montañas, la de la plataforma continental y la de los casquetes polares, son evidencias que nos permiten pues entender que en realidad pues sí los continentes algún día estuvieron unidos.
Pero con la, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, se dan fenómenos de tecnología bastante importantes. Tal vez en la Primera Guerra Mundial nunca hubiéramos pensado en una bomba atómica. Tal vez en la Primera Guerra Mundial no existían tantos aviones volando. Y ese desarrollo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se da por un ambiente tenso, ¿no? Porque el señor Adolfo andaba un poco intenso y y bueno, había amenazas de guerra, ¿no? O había un cierto interés por regresar a la guerra entre la primera y la segunda. Y eso, cuando los países, sobre todo los más poderosos económicamente, llámese Inglaterra, Japón, Estados Unidos, Alemania, cuando los países tienen un ambiente de guerra, pues resulta que desarrollan mucha tecnología porque quieren ganar la guerra. Es decir, en ese momento se dan cuenta que hay que pagarle a los científicos, ¿no? Oye, te voy a financiar tu investigación para que me consigas pues, un arma más potente, ¿no? O cómo le podemos ganar a los contrarios. Y en ese momento los países invierten mucho dinero en investigaciones científicas. Entonces, en términos de la Segunda Guerra Mundial, 1940, 1938, se da una gran investigación acerca del magnetismo terrestre. ¿Por qué? Pues porque los aviones necesitaban ubicarse a cualquier hora, ¿no? Y no solamente como los barcos, que tal vez buscaban las estrellas y en base a las estrellas se ubicaban hacia dónde ir antes. Bueno, pues en términos de la Segunda Guerra Mundial, el magnetismo ahora le permitía a los pilotos identificar dónde estaba el norte y para dónde volar, con cuántos grados hacia el norte volar. Bueno, en esa investigación del magnetismo, pues nos dimos cuenta de que en toda la Tierra hay un campo magnético que está trabajando alrededor de la Tierra. Tal vez para nosotros sea muy obvio, ¿no? Pero el siglo pasado o sea, en 1912 no era tan obvio, ¿no? O en 1850 no era tan obvio. Bueno, ahora, ¿qué pasa con una brújula? Pues resulta que si yo me paro con una brújula por acá en Panamá, pues resulta que me apunta hacia un sitio. Y si me paro con una brújula en Chile, pues me apunta hacia un sitio. Y si me paro con una brújula en la Ciudad de México, me apunta hacia ese sitio rojo, que por ahí está marcado como un norte magnético. Bueno, y si me paro en un lugar en Tijuana, me apunta hacia el norte magnético. Pero te darás cuenta, perdón por moverme, te darás cuenta que aquí hay dos alusiones, una que dice norte geográfico y otra que dice norte magnético. O sea que hay dos nortes. Sí, hay dos nortes. Muy cercanos entre sí y por eso en muchas ocasiones no le hacemos la referencia acerca de a qué norte, ¿no? Incluso nosotros en nuestra ciudad diríamos, bueno, voy al norte y significa voy a Indios Verdes o voy a la salida a Querétaro, ¿no? Tal vez. Y voy al sur, pues significa ir a Ciudad Universitaria o a Coyoacán, ¿no? Pero, y no hacemos tanta referencia sobre si al norte magnético o al norte geográfico. Bueno, pero existen dos nortes. ¿Y por qué hay dos nortes? Ah, pues porque mira, resulta que nosotros en alguna sesión anterior dijimos, dijimos que nuestro planeta está un poquito inclinado, algo así como unos 20 grados, y que está un poquito inclinado con respecto a la línea que se generaría entre la trayectoria apuntando hacia el Sol. Es decir, esa inclinación permite que haya estaciones del año, permite que haya primavera y verano y permite que haya trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Bueno, ya, eso lo vimos por ahí en alguna sesión anterior. Y eso significa que esta inclinación me va a determinar dónde va a estar los polos, el polo norte geográfico, que va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a nuestro ecuador, y el polo sur geográfico, que va otra vez formar 90 grados con respecto al Ecuador. Y aquí tenemos un polo sur geográfico. Eso es, digamos, el eje que está rotado 23 grados con respecto a la perpendicular respecto al Sol. Pero resulta que ahí no es donde nos marca la brújula que está el norte, sino que el norte atiende a unas condiciones de corrientes internas de la Tierra. Y si lo medimos desde el Ecuador, pues resulta que la diferencia entre el norte
geográfico y el norte magnético es del orden de unos 5 o 6 grados. No es mucho, no es mucho. O sea, inclusive si tienes a la mano un transportador y pones tu transportador, te vas a dar cuenta que 6 grados de diferencia no es gran cosa, pero hay diferencia. Y las personas que se dedican a hacer mapas de la Tierra, o los cartógrafos, pues ellos sí la tienen que tomar en cuenta, o los que se dedican a investigar pues cuestiones de todo el planeta, ¿no? Que involucran a todo el planeta. O un levantamiento topográfico, ustedes van a llevar una materia que se llama topografía. Cuando las dimensiones de un predio son pequeñas, pues no nos afecta eso de que haya un norte geográfico y un norte magnético. Pero pongamos en una carretera que va a tener 100 kilómetros o 300 kilómetros de longitud, ahí sí afecta el norte geográfico y el norte magnético. Y precisamente para eso los topógrafos hacen correcciones respecto al norte magnético. Y bueno, ustedes llevarán esa materia de topografía para hacer esas correcciones. Bueno, el chiste es de que alrededor de todo el planeta están estas líneas que genera una cierta atracción magnética. Ahora, el magnetismo, pues lo estudiaron tal vez ustedes ahí en el nivel medio superior, muy de la mano de la electricidad. Y lo estudiaron de la mano de la electricidad porque nuestro planeta se comporta como un dipolo magnético. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que de una parte del planeta emergen ondas magnéticas que llegan al otro extremo del planeta. De hecho, bueno, esta imagen es un poquito simplista para tal vez colocarte o para enseñarte como si fuera una pila. Pero en realidad, bueno, pues las ondas salen desde el sur, cruzan todo el planeta hasta el norte, ¿no? Pueden pasar más pegadito al planeta, pero hacen la misma trayectoria. Ahora, ¿un dipolo qué es? ¿Un dipolo qué es? Bueno, pues para explicártelo de una forma sencilla, probablemente algún ingeniero en electrónica me va a decir que no es cierto, pero de una forma sencilla, pues sería tal vez como una pila. Una pila, tú has visto por ahí que tiene, mira, ahí está, ahí se alcanza a ver, un extremo que dice polo positivo y el otro es el polo negativo. Y gracias a que la pila genera una corriente del polo negativo hacia el polo positivo, pero que pasa por afuera, no por adentro, por afuera, pues desde que nosotros le ponemos una pila tal vez a la calculadora, ¿no? Y tal vez le ponemos nuestra pila aquí en la parte de atrás y los circuitos de la calculadora lo que hacen es de que toman la energía desde el polo negativo, hacen que pase por toda la calculadora y lo regresan al polo positivo. Y entonces estos cationes, como quieren ir de la negativo al positivo, se están moviendo, se están moviendo, se están moviendo, se están moviendo, y nosotros lo utilizamos para algún dispositivo que sea de nuestro interés, un control remoto, una calculadora o lo que sea, ¿no? Bueno, pues ese movimiento de electrónico es muy parecido al movimiento que tiene desde el punto de vista magnético la Tierra. Y lo tiene por las corrientes internas. Mira, esas corrientes de las que platicábamos que se dan adentro de las capas de la Tierra, en el manto superior o en la astenosfera y en el manto inferior, bueno, pues resulta que esas corrientes de convección, además de provocar que la corteza se mueva, además de eso, ese movimiento genera una imantación de toda la Tierra, se imanta, porque es una gran cantidad de hierro y magnesio moviéndose. Entonces, pues los imanes, ¿con qué trabajan? Pues con metales. Entonces, esta gran cantidad de hierro moviéndose genera esa imantación. Y eso nos permite, pues, tener un polo magnético, a donde, bueno, pues tal vez en la actualidad orientamos nuestra brújula y vamos para allá. Ahora, yo sé que ustedes ya no son de brújula, ¿no? Profesor, ya no usamos de brújula, ya usamos Google Maps. Bueno, sí, yo también uso Google Maps, pero, pero ¿lleva cuánto tiempo que usamos Google Maps? ¿10, 15 años? En realidad, nuestra ubicación siempre ha dependido del magnetismo, ¿no? Por muchos más años. Y resulta que todavía podemos encontrarle más beneficios al usar una brújula que no nos va a dar Google Maps. Mira, resulta que las rocas, cuando se desarrollan en los volcanes o en la dorsal oceánica, si tienen hierro,
si tienen magnetita, que es un mineral, pues esa magnetita tiene la facultad de orientarse hacia el polo norte magnético. Y entonces resulta que las rocas que se han encontrado de hace 100 millones de años, por decirte algo en Europa, apuntan hacia acá. Y las rocas que se han encontrado de hace 300 millones de años apuntan hacia allá. Bueno, ¿por qué? Porque cuando se están enfriando, digamos que se orientan sus cristales. Así como tú lo hiciste tal vez algún día en un experimento en la secundaria, donde arrojaban un montón de residuos de acero y luego le pasabas un imán y generaban unas ondas, probablemente en la secundaria o probablemente en la prepa tú hiciste ese experimento con limadura de hierro y los imanes que formaban unas ondas. Bueno, eso mismo le pasa al hierro dentro de las rocas cuando se está enfriando, que genera una brújula natural hacia donde está el norte. Entonces las rocas de hace 400 millones de años apuntan hacia allá. Y entonces aquí como que parecería que el polo norte se ha movido. Y si bien es cierto que sí se mueve, pues demasiado movimiento en esa imagen, ¿no? Ahora, si eso lo reportan las rocas de Europa, pues nos generaría un gran desconcierto. Pero resulta que no solamente las de Europa lo generan, sino que también las de América dicen, oye, hace 100 millones de años el polo norte estaba aquí, hace 200 estaba acá y hace 400 estaba acá. Ah, caray, caray, caray. Entonces parecería, alguien diría, achis, achis, los mariachis, ¿no? Parecería. Entonces, América y Europa tuvieron dos polos nortes diferentes. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, solamente podemos tener un polo norte, un núcleo de atracción magnética. Y como nada más puede haber uno, pues eso significa que más bien los continentes estuvieron en sitios diferentes hace 100 millones de años y en un sitio diferente hace 200 millones de años. Y entonces, si nosotros embonamos estas dos trayectorias en una sola, pues nos permitirá ir identificando dónde estaba ese continente hace 100 o hace 200 millones de años. Gracias al magnetismo, pero te decía, esas investigaciones del magnetismo, pues tienen bien poquito tiempo, tienen 70 años. Probablemente alguien me diga, pues 70 años no es tan poquito. Bueno, para los humanos sí, para los humanos sí. Imagínate, o sea, eso significa que tal vez Pitágoras no sabía eso, ¿no? Eso significa que tal vez Galileo no sabía eso. Y que el único que lo llegó a medio entender fue Einstein, ¿no? Pero en realidad, tal vez Newton tampoco sabía que había un movimiento de los continentes basado en el magnetismo. Pero lo bueno es que nosotros ya lo estamos entendiendo. Y ese magnetismo decíamos que se genera por las corrientes de convección. Eh, hay otra historia que está un poquito más difícil de entender, pero que también nos da más luz. Así pasa con muchas cosas, ¿no? Las cosas cuando se vuelven un poquito más difíciles de entender, si las entendemos, las entendemos más. Resulta que además de que los continentes se han movido, el polo norte, el polo norte magnético, también se ha intercambiado de polaridad con el polo sur. O sea, en algún momento de la historia, si nosotros hubiéramos vivido hace 100 millones de años, es menos, hace 1 millón de años, y hubiéramos sacado una brújula, pues resulta que probablemente la brújula apuntara hacia el sur, hace 1 millón de años. Y probablemente si nosotros viviéramos otro 1 millón de años, también la brújula apuntaría hacia el sur. Pero en la actualidad, en el 2021, la brújula apunta hacia el norte. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pues pasa pues porque existen anomalías en cualquier sistema, ¿no? Cualquiera de nosotros tiene algunas anomalías. De repente, no sé si ustedes alguna ocasión han comido mucho chocolate y les sale un grano, ¿no? Un grano. Y se ve feo, ¿no? Y incluso hay gente que se pone a llorar y dice, mira, me va a salir un planeta aquí, ¿no? Un grano. Pues esas anomalías también le pasan al planeta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tal vez tuvo una concentración de temperatura o una concentración de algún material que llegan a generar una masa dura. Y esa masa dura
Esa masa dura, pues, termina por impedir la corriente normal del flujo de material incandescente en el manto. ¿Y eso qué tiene de consecuencia? Pues de que el movimiento que normalmente llevaba esa zona probablemente se vea interrumpido y probablemente haga que la corriente se regrese y que empiece a circular para el otro lado. Y si circula para el otro lado, pues probablemente en algún otro lugar se encuentre también una masa dura. Y eso probablemente haga que la corriente se regrese y se regrese a su punto original. Y quiere decir que algunas anomalías al interior de la Tierra, algunas anomalías gravitacionales, pueden invertir el sentido de las corrientes de convección. Si le invertimos el sentido a las corrientes de convección, muy seguramente cambia el magnetismo. ¿Por qué? Pues porque no sé si has tenido esa oportunidad o si tú pasaste por algún taller de electrónica en la secundaria, donde un motorcito, si lo conectas positivo o negativo, gira en un sentido, y si lo conectas al revés, gira en sentido contrario. Eso le podría pasar a un motorcito, pongamos de una impresora o de un carrito, ¿no? Si alguna vez rompes algún carrito de control remoto, te vas a dar cuenta que los motores pueden funcionar así. Le cambias la polaridad y cambia el sentido del movimiento. Bueno, pues a la Tierra, si le cambian la polaridad, pues ahora sería de norte hacia sur. Y eso ha pasado. Eso ha pasado con periodos, bueno, que duran 1.2 millones de años, 600,000 años, 300,000 años. En promedio, más o menos en promedio, y es un promedio tal vez burdo, pero un promedio de cada 500,000 años, 500,000 años, eh, la polaridad se invierte, más o menos cada 500,000 años. Y eso tiene consecuencias sobre las rocas que vemos nosotros en superficie. Fíjate, este volcán, lo que aquí nos indica es de que algunas de sus rocas, si le hacemos un zoom, sus hierros o sus magnetitas están apuntando hacia el sur, o hacia el norte, perdón. Y otras rocas que fueron producto de una colada de lava algunos años después, resulta que tienen una polaridad invertida y están apuntando hacia otro sitio. Y después de algún otro periodo, de algunos otros millones de años, pues resulta que se voltean otra vez de polaridad en un mismo volcán. ¿Eso qué nos da a entender? Bueno, pues que ha habido ese cambio de polaridad magnética en toda la Tierra. Okay. Ahora, eso tiene consecuencias sobre todo en la dorsal oceánica. ¿Qué es la dorsal oceánica? Pues este espacio, ¿no? Nosotros decíamos este espacio que es el encargado de generar nuevas rocas, que va empujando hacia un lado y que va empujando hacia el otro. Y también hay varias en el mundo, ¿no? Mira, por aquí alcanzarás a ver otra dorsal oceánica que empuja la placa de Nazca por debajo de la placa de Sudamérica y que empuja a esta otra placa hacia Asia. Y mira, por aquí hay otra dorsal y por aquí hay otra dorsal. ¿Sale? Entonces hay diferentes dorsales oceánicas en todo el mundo. Y eso hace que todas las placas se vayan moviendo a diferentes velocidades. Bueno, y esas son las dorsales actuales, ¿no? Hace 200 millones de años pudo haber otras. Bueno, ¿eso qué consecuencia tiene? Pues que cuando tiene una polaridad normal, pues las rocas de esa nueva corteza se orientan en un sentido. Pero cuando cambia el planeta de polaridad, ahora las nuevas rocas van en otro sentido. Y entonces aquí en este esquema, pues de forma muy sencilla, tal vez te lo pusieron de color clarito y de color rojo, de color clarito y de color rojo, las que van en un sentido o en otro. Bueno, pues ahora regresemos y veamos esta imagen. Mira, esta que tenemos por acá por la parte superior. Si nosotros trazamos un eje de simetría a partir de la dorsal oceánica, pues nos daremos cuenta que unas de esas rocas, están apuntando en un sentido hacia arriba y otras están apuntando en un sentido hacia abajo. Bueno, y que más o menos tienen la misma distancia, o sea, se genera como un efecto de espejo. No es un espejo como un espejo al 100%, pero sí nos alcanzamos a dar cuenta, pongamos, de que este pico también lo tenemos de este lado, este pico. O sea, si nosotros graficáramos la intensidad del magnetismo
comparado con una cierta distancia a partir de esa eje de dorsal oceánica, pues nos daríamos cuenta de que otra vez, mira, esta meseta también se repite de este lado. Probablemente no a la misma distancia, probablemente no a la misma forma, pero hay una cierta similitud, que tal vez esta cresta, pues es esta cresta que se está presentando por acá. Y entonces eso también nos permite inferir desde el punto de vista magnético, que es el más importante, desde el punto de vista magnético, que en algún momento se originó este crecimiento de la corteza oceánica, o sí, aumento de la corteza oceánica. Y ese aumento de la corteza oceánica es el responsable de que se sigan moviendo las placas tectónicas. Desgraciadamente eso pues, se dio algunos años después de que Wegener pues, ya había muerto y probablemente no vio reflejados sus planteamientos iniciales, ¿no? Ok. Ahora, esa imagen que nosotros tenemos ahí es de las placas actuales en el 2021, ¿no? 15, 16 las placas principales, las más importantes, y pues evidentemente que entre cada región será alguna más importante. Si nosotros viviéramos en Arabia Saudita, pues tal vez la placa arábiga sería la más importante para nosotros. Pero nosotros como vivimos en México, pues tal vez la placa de Cocos, la placa del Pacífico, la placa caribeña serían las más importantes para nosotros. Ahora, en todo el mundo hay 3 tipos de contactos entre placas y placas. Este de aquí abajo tal vez lo alcances a ver con una letra un poco pequeña, pero y ejemplifica que una de las placas se está moviendo en un sentido y otra en otra. ¿Y por qué? Pues porque ahí hay una dorsal, lo mismo que al centro de América y África. Hay una dorsal que está empujando hacia los lados a las placas. Ese tipo de bordes se llama borde divergente, de donde se divide una nueva corteza. Borde divergente, el nacimiento de nueva corteza. Pero todo lo que nace muere. Todo lo que nace muere. Todo. Y entonces van a existir algunas otras regiones que van a tener un movimiento en el que se van a encontrar como esta, como el de la placa de Nazca y de la placa de Sudamérica. Entonces, en ese lugar donde las placas se están encontrando, ese lugar se llama un borde de convergencia. Convergencia. Ahí, fíjate, aunque yo te estoy haciendo un esfuerzo por escribírtelo con el mouse, está difícil, pero mira, aquí está escrito de una forma más bonita, ¿no? Borde convergente. Ese borde tiene la característica de que se van pegando o que se encuentran de frente 2 placas tectónicas. Y cuando hay un enfrentamiento así, pues una de las 2 va a morir. Suena feo, una de las 2 va a morir. Ahora, ¿cuál va a vivir y cuál va a morir? Pues depende de la que se ponga arriba. La que se ponga arriba va a lograr sobrevivir y la que se ponga abajo va a empezar a meterse hacia el manto y se va a perder. ¿Cómo se van a comportar esos fenómenos? Bueno, ponemos esa que estábamos viendo, la de Nazca y la de Sudamérica. La de Nazca es oceánica y al ser oceánica tiene más rocas basálticas. Recordarás que las rocas basálticas tienen una densidad del orden de unos 3.1 gramos por centímetro cúbico. 3, para que nos acordemos, ¿no? 3 de densidad. Y en cambio, el continente tiene rocas más ligeras y que flotan, ¿no? Entonces, bueno, flotan en la astenosfera, no flotan en agua, flotan en la astenosfera. Y que tiene valores de 2.5, 2.7 gramos por centímetro cúbico. ¿Eso qué significa? Que una de las 2 va a estar por arriba. Una tiene una tendencia a estar por arriba y otra a irse hacia abajo porque pesa más. Y al pesar más, pues empieza a meter y meter y a meter. Y esta va a morir. Esta placa va a morir poco a poco. Pero esta que quedó viva, va a quedar viva, pero el enfrentamiento entre ellas 2 tiene una consecuencia. La que queda viva, se va a empezar a arrugar. Se va a empezar a arrugar, y va a generar montañas. Y esas montañas, te comparto, esas montañas son las originadas
por ese contacto entre placas. Mira, aquí, esta placa de Nazca va en un sentido hacia el oriente, la placa de los Andes va en el otro sentido. ¿Cuál es la consecuencia? El arrugamiento de la que queda arriba. Es decir, ahí me genera las montañas de los Andes. ¡Pum! Ese es el origen de esas montañas. Nosotros, de forma local, vamos a ver si se ve por acá mejor, nosotros de forma local tenemos que la placa de coco se quiere meter por abajo de la placa americana. Y la consecuencia es de que la placa de cocos va a morir, pero la americana va a vivir con un arrugamiento. ¿Cuál va a ser el arrugamiento? La Sierra Madre del Sur, el eje neovolcánico, la Sierra del Occidente, ¿sale? Y que en sí es parte de una gran sierra que avanza hacia el norte, ¿no? Pero ese es el costo que hay que pagar por ese borde convergente. Y otro ejemplo muy, muy evidente es esta zona de la India, ¿no? Donde la India se mete debajo de Asia y entonces lo que provoca es el arrugamiento de los Himalaya, las montañas de los Himalaya. Bueno, pues esos Himalayas es donde está tal vez la montaña más alta del mundo, el Everest, ¿no? Bueno, ahora, en uno crece, en otro se contacta. Y hay otro que es un poco más circunstancial, que quiere decir que hay regiones, mira, donde tienen la misma dirección de movimiento, son paralelas las direcciones de movimiento, pero llevan un sentido contrario. Una va hacia arriba, otra hacia abajo, y entonces, pues generan una gran fricción entre ellas, pero no necesariamente tienen que morir una de ellas, ¿no? Bueno, y esos son los tres tipos de contactos entre placas que hay en todo el mundo. Pongamos aquí en México, la subducción de la placa de cocos, pues es la que ocasiona que tengamos el sistema montañoso mexicano y que también tengamos muchos sismos a lo largo del año. Todos los días está temblando. Ahorita está temblando, perdón, si los espanto, ¿no? Pero no está temblando fuerte. Ahorita debe de estar temblando, tal vez con una intensidad de 1 grado, de 2 grados Richter. Más adelante veremos qué significa eso. Pero tal vez para nosotros, para sentir un temblor como humanos del 2021, pues necesitamos que tenga tal vez unos 5 grados Richter. Más bajito, como que casi nunca lo sentimos. Bueno. Aquí está la historia que yo te platicaba acerca de la dorsal centroatlántica. Una parte lleva una cierta dirección, otra parte lleva otra, pero tiene como que un escalonamiento, lo cual provoca muchas secuencias de fallas transformantes, que son las que tienen direcciones paralelas, pero sentidos opuestos. Bueno, ¿cómo se originó ese empezar a desplazarse de los continentes? Pues probablemente empezó como un gran continente, uno solo, o esa Pangea. Pero una emisión de material incandescente de parte del manto logró llegar a la astenosfera. Y en esa astenosfera, pues encontró tal vez un punto débil. Todos tenemos puntos débiles, ¿no? Todos tenemos. Todo tiene un punto débil. Entonces, pues encontró ese punto débil y logró salir a la superficie y generar algunas nuevas rocas y empezar a empujar a la corteza hacia los lados. Ahora ese empujamiento pues genera un espacio o una depresión que puede ser rellenada por agua de la atmósfera, ¿no? Agua pues sí, de la atmósfera o de la hidrosfera. Y nos va a generar algo que aparece como un mar lineal. Una historia similar a la que está pasando con el mar de Cortés en medio de Baja California y Sinaloa. Ya tenemos esa abertura y esa abertura se va a ir abriendo y abriendo y abriendo dentro de algunos miles de años. Y bueno, lo que termina haciendo es de que termina por separar plataforma continental de plataforma continental y teniendo en medio un espacio relleno por agua de océano o por una topografía más baja, ¿no? Bueno, así empezó la historia. Hay regiones en donde la subducción genera fosas. Entonces, esa fosa hay una en Guerrero, ¿no? La fosa de Guerrero. Y es un lugar debajo del mar que tiene una gran profundidad.
algunas llegan a ser tan importantes que no las hemos explorado como humanos de forma totalmente conscientes, ¿no? Ahora, esta historia es, pongamos, de la India. La India se ha movido muy rápido hacia Asia, rápido geológicamente hablando, rápido geológicamente hablando. ¿Qué significa? Que en los últimos 70 millones de años lleva mucha velocidad y está impactando a la placa asiática y termina por generar el arrugamiento de los Himalayas. Bueno, y el Tíbet. Ya está. Ahora, una historia un poquito más local, un poquito más cercana a nuestro país, pues podría ser la de la placa de Juan Fuca y el deslizamiento de la placa del Pacífico, que tiene una dirección de movimiento un poco distinto a la placa norteamericana. Y ese deslizamiento es el origen de la falla de San Andrés. La falla de San Andrés, pues es una de muchas otras fallas que hay en el mundo, pero al fin y al cabo, como están en la región de los gringos, de nuestros primos, nuestros compañeros del Tratado de Libre Comercio, pues ellos como tienen más investigación, pues la falla de San Andrés se ha vuelto muy famosa, ¿no? Pero hay muchas otras fallas en el mundo. Nada más que pues ellos son los que tienen los medios para investigarla con mayor detalle y están muy preocupados por ciudades como San Francisco o ciudades como Los Ángeles, que un sismo de grandes dimensiones en esas ciudades podría ocasionar grandes pérdidas de vida. Ahora, a nosotros nos pega un poquito la falla de San Andrés, pues porque en algún momento la California se va a separar de nosotros. Y de repente no falta alguien que diga, oye, ¿y qué va a pasar? ¿México se va a oponer contra el mundo por eso? No, pues no se va a oponer, ¿no? Al fin y al cabo es un proceso natural que va a hacer que California se separe, pero va a pasar dentro de algunos miles de años. Y dentro de algunos miles de años, muy probablemente, pues México ya no exista, ¿no? O sea, y no estoy hablando desde un punto de vista fatalista, sino que dentro de miles de años probablemente ni existan fronteras, ¿no? Algunas cosas van a cambiar. Fíjense, en nuestro país como México, pues llevamos 200 años. No se compara en nada con el ritmo o con las edades que estamos viendo de millones de años, ¿no? Entonces, así como hoy nos llamamos México, pues en algún otro momento se puede llamar de otra forma. Y si se mueve California, pues no lo alcanzaremos a ver nosotros, ¿no? Yo creo que ni tus hijos ni los hijos de tus hijos van a alcanzar a ver que California se separa. Pero dentro de algunos miles de años va a pasar. Bueno, eh, hay algunos puntos calientes que se presentan en el mundo, así se llaman hot points, y esos hot points, pues son puntos en donde plumas de material incandescente que vienen del manto logran subir a la litosfera. Y ya que están en la litosfera, pues se convierten en fuentes continuas de calor. Una de ellas es la región de Hawái. Y, y fíjense que ese punto caliente tiene una particularidad, porque el punto caliente viene del manto y digamos que no se mueve, pero el volcán a nivel de superficie sí se ha movido con el resto de la corteza. ¿Qué quiere decir eso? Por decirte algo, bueno, así con la mano te lo ejemplifico. Por decirte algo que viene, ese punto caliente viene desde el manto y no se está moviendo y sale a la superficie. Pero si la corteza se mueve, pues entonces la siguiente erupción la genera en otro lugar. Y si la corteza se mueve, la siguiente erupción la genera en otro lugar. Y si la corteza se mueve, la siguiente erupción la genera en otro lugar. Pero el punto, el hot point, no se ha movido. Entonces, pues eso ha tenido como consecuencia la formación de las islas de Hawái, que son estas, ¿no? Que una parte de esas islas se formaron hace 5 millones de años, otra parte de esas islas hace 3 millones de años, otra parte de esas islas hace 2 millones de años, y otra parte de las islas pues es actual, ¿no? Entonces, eso nos habla de que la corteza también se está moviendo. Bueno, y pues con eso llegamos tal vez a la confirmación de la teoría de Wegener, nada más que no como él se la imaginaba, no por la atracción del Sol, no por la atracción de la Luna, sino como un reflejo de los movimientos internos de la Tierra a través de las corrientes de convección.
que al fin y al cabo esas corrientes de convección son las responsables de que el planeta gire y también del movimiento de los continentes y también de la imantación. Entonces sería un grave problema que en algún momento las corrientes de convección internas llegaran a bajar de velocidad, porque también nos bajaría el equilibrio con respecto a la rotación y se generaría un gran problema. Y fíjate que y ahí es cuando los humanos dejamos de ser importantes, ¿no? Porque los humanos no controlamos las corrientes de convección en la Tierra. Es parte de la naturaleza. No tenemos nada que ver con eso. Bueno, ok. Eh, Gracias a los descubrimientos que hemos tenido en fechas recientes, es decir, de hace unos 20, 30 años para acá, pues hoy tenemos GPS, un sistema de posicionamiento global. Algunos de ellos más especializados, como los que usan los topógrafos y los geólogos, los geofísicos, y algunos tan simples como el que usamos nosotros en un celular. Entonces, probablemente en nuestro celular pues, tenemos un sistema de posicionamiento global muy simple, muy burdo, que puede tener una diferencia de unos 5 o 10 metros. Pero hay otros más especializados que utilizan los topógrafos que te detectan movimientos de milímetros, ¿no? O de centímetros. Entonces, un GPS de los caros, de los buenos, se puede colocar en el Popocatépetl. Y podemos colocar otro GPS en Chapultepec. Y podemos colocar otro GPS en el Pico de Orizaba y en muchos lugares en todo el mundo. Y con esos GPS se puede monitorear cómo se mueven los continentes pues, en tiempo real. Y de eso se encargan pues, algunas de nuestras agencias de investigación en todo el mundo. Bueno, y gracias a esos GPS es de que hoy sabemos de que la dorsal oceánica tiene un crecimiento de corteza oceánica con un valor de 3.5 centímetros por año y que la placa de Nazca se mueve en dirección hacia el nororiente a una velocidad de 5.9 centímetros por año. Y sabemos que la placa de Cocos tiene velocidades diferentes, tal vez entre 11 y 7 centímetros por año. Entonces, eso nos permite, pues, identificar algunas anomalías. Esas son velocidades, digamos, promedio, ¿no? Pero adentro de la placa de Cocos y dentro de nuestra costa, pues resulta que a nosotros nos interesa mucho el tratar de predecir o tratar de identificar si se pudiera presentar un sismo más grande. Y entonces, de forma local, se hacen mediciones que también tal vez reportan 6 centímetros por año, 7 centímetros por año, debajo de las costas de Guerrero. Hay personas que se llaman sismólogos que se dedican a investigar eso, ¿no? Que se dedican a investigar la velocidad de la subducción de la placa de Cocos debajo de la placa americana. Y tiene consecuencias sobre cómo diseñamos las estructuras y los edificios de nuestra región. Si logramos entenderlo mejor, vamos a tener edificios más seguros. Bueno, todos esos movimientos se generan, decíamos, por corrientes de convección. Y la teoría de tectónica de placas es una teoría porque hay científicos, hay geólogos, que creen que se da en dos capas, que el manto inferior tiene sus propias corrientes de convección y que el manto superior tiene otras corrientes de convección. Y eso tiene implicaciones sobre la forma de moverse de la corteza. Pero hay otros científicos que mantienen que eso no es cierto, ¿no? Que eso no es cierto. Que en realidad es una sola corriente de convección que incluye a las dos capas. Algunos otros científicos, ellos proponen unas ciertas ideas, otros científicos se las refutan, y todavía están en el campo de la teoría, todavía no es una ley. Y cada cierto tiempo hay congresos de científicos en donde pues postulan sus teorías, las exponen a la gente, a otros científicos, y esos otros científicos se llevan las ideas a su laboratorio y tratan de reproducirlas a través de modelos matemáticos, a través de un modelado tridimensional de las condiciones, a través de estudiar algunos pues modelos a escala que nos permitieran identificar si es en dos capas o en una, o otra versión, un modelo que tiene una capa con vórtices o capa profunda. O sea, algunas capas suben, algunas no. Bueno, pues dejemos a los científicos trabajar,
creamos en ellos y algún día nos van a entregar una mejor teoría del comportamiento interno de la Tierra, ¿no? Y en esta presentación, al final, incluí este video, nada más que hace rato lo que me pasó es de que se trabó el video. Entonces mejor te lo voy a reproducir en otro reproductor, ¿no? Vamos a darle play por acá. Y vamos a moverlo hacia acá arriba. Fíjate que ese es el movimiento de la, de las placas tectónicas durante los últimos 1000 años. Si te das cuenta, 1000 millones de años, 1000 millones de años. Si te das cuenta, esos continentes han tenido muchos movimientos antes de que existieran siquiera dinosaurios o antes de que existieran pues, homínidos, ¿no? Y te das cuenta de que ahí se están moviendo hacia el sur y hacia el poniente, hace 500 millones de años. Hace tal vez unos 400 millones de años fue cuando se agruparon en el sur, que apenas vamos hacia allá en esa historia, ¿no? Que estás viendo en el video. Mira, apenas se van a agrupar hacia el sur en esa gran Pangea. Y esa Pangea, hace 300 millones de años, empieza a dividirse y a subir, a emerger del polo sur hacia el norte. Entonces, pues tal vez nosotros nada más nos estamos contando o nos hemos contado la historia de los últimos 300 millones de años. Pero en realidad, pues esa historia es un poco más lejana, ¿no? Incluso en esta animación que empieza hace 1000 millones de años, pues no se aprecia que hay atrás de 1000 millones de años. Ahí volvió a empezar, no se paró al final, pero, pero pues ahí cobra importancia lo que yo te decía. ¿Existieron otros continentes? Pues sí, sí existieron otros continentes, ¿no? No tenían nombre porque pues, no era necesario ponerles nombre, ¿no? En esa época. Eh, ¿Existieron otros animales en esos continentes? Sí, algunos los recuperamos con fósiles, otros se perdieron en esa fusión de rocas, ¿no? Probablemente hubo otros animales que ya quedaron depositados en una placa tectónica que ya se perdió o ya murió debajo de otra. Y bueno, esa historia que a mí me interesaba que tú recordaras de hace 300 millones de años para acá, que empieza con la Pangea, bueno, pues la hemos venido comprobando a través de muchos años. Si bien es cierto que no con las teorías con el planteamiento inicial de Wegener, pues sí con otras teorías derivadas de la actividad biológica, de el analizar las montañas de los Apalaches, del analizar la vida que ha existido en ese planeta y que nos lleva a las condiciones actuales, que por ahí se están alcanzando a terminar de ver. Vamos a ponerle una pausa hacia el final. Ponerle aquí una pausa. Vamos a decirle que lo queremos ver hasta el final, ¿no? Ahí está. No, no es cierto, no me está haciendo caso. Fíjense, ahí ya hace unos 45 millones de años ya se parece más a lo que nosotros podemos identificar. Y tal vez hace 16 millones de años ya se parece mucho a lo que nosotros vemos actualmente, ¿no? Lo malo es de que si le doy continuar, bueno, pues termina por terminar de reproducirse y nos vuelve a reiniciar, ¿no? Pero bueno, ese videito yo creo que lo puedes conseguir tanto de Facebook. Yo ayer lo bajé de Facebook y nada más busca placas tectónicas en 1000 millones de años y lo vas a encontrar. Y de todas formas te lo comparto yo creo que en el Classroom, ¿no? Bueno, y pues esa es la historia de por qué está nuestro continente donde está y por qué se ha movido y cómo lo hemos entendido a través de algunos años, tanto de evolución de los continentes como de entendimiento de nosotros, ¿no? Es como cuando nosotros llegamos, ustedes, cada uno de ustedes llegó a la familia que tienen y de repente, pues ustedes llevan muy poquito tiempo de estar en este mundo y se dan cuenta de qué pasó con sus abuelos y de qué pasó con sus tíos, ¿no? Y hay cosas que queremos saber y hay cosas que, híjole, mejor no saber, ¿no? Pero siempre el saber el pasado
nos permite interpretar mejor el futuro. Y esa es la idea, ¿no? En tratar de entender de qué va a pasar con nuestros continentes a futuro. Se van a seguir moviendo, algún día se van a encontrar por el otro lado, y el nivel del mar, que antes estaba más abajo, ha subido y va a seguir subiendo, y eso nos habla de que estamos en un calentamiento. Eh, y pues todo eso tiene muchas líneas de investigación. Tal vez a alguno de ustedes le llame pues, una línea de investigación sobre la geología y dentro de 4 años presente su tesis sobre geología, bueno, probablemente, o sobre algún tema de geotecnia. Mientras tanto, yo creo que podríamos, pues tal vez por ahí detener nuestra plática y, pues dar origen, si alguien de ustedes tuviera alguna duda,